Buenos días, iglesia. Bienvenido a toda la gente que me están viendo a través de Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal y estamos con ustedes desde The Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. El día de hoy la prédica va a ser un poco más sencillo, o sea, más cortito de lo normal, porque tenemos un evento muy especial. Esta va a ser la primera vez que en Facebook Live estamos dedicando una bebida al Señor. Lo hemos hecho años atrás, en el pasado varias veces, pero fue mucho antes de que empezamos a transmitir las prédicas acá a través de las redes sociales. Entonces, solamente para dar como un fundamento, o sea, para dar un poco de background, como decimos en inglés, por qué exactamente hacemos eso, si es un reemplazamiento para lo que en la iglesia tradicional sería el bautismo de los bebés, qué tiene que ver eso con la Biblia. Todo eso muy sencillamente les voy a explicar qué significa todo eso. Ahora, en la Biblia hay ejemplos de gente, o sea, por ejemplo, el caso de Ana. No sé cuántos de ustedes conocen la historia de Ana, en Primera de Samuel capítulo 1. No voy a leer directamente la historia, ustedes también lo pueden buscar cuando están en la casa. Pero ella es uno de los primeros ejemplos que tenemos en la Biblia de una persona, en este caso fue la madre, que ella, en su caso, específicamente, ella no pudo tener hijos. Ella estaba muy angustiada por ese hecho, porque en esa época era normal de que los hombres tenían más que una sola mujer. Ahora, en Cristo sabemos que solo es un hombre con una sola mujer por toda la vida. Pero en su caso era de que ella tenía un esposo que tenía una esposa que sí podía tener hijos, pero Ana no. Y ella se sentía muy angustiada por esa razón. Entonces ella fue a lo que en esa época era la casa de Dios, que se llamaba el tabernáculo. Esto fue antes de que existiera el templo de Salomón. Entonces ella oró, le rogó a Dios de que solo por un hijo, ni siquiera un montón como la otra esposa, solo ella quería un hijo. Y su promesa, hizo un pacto con Dios diciendo, si me das este hijo, le voy a dedicar a ti. Justamente en la casa del Señor, en el tabernáculo, había un sacerdote llamado Elí. Y al inicio, al verla ahí orando, toda angustiada, él, porque la veía a una distancia, asumió que estaba quizás ebria. Entonces estaba al punto de reprenderla oye, ¿qué haces eso? ¿Por qué estás portando así en la casa de Dios? Y él lo explica, no estoy borracho ni nada, estoy llorando porque... Y él explicó toda su situación. Y Eli tuvo compasión sobre ella y dijo, ¿sabes qué? Incluso te voy a apoyar en tu oración. O sea, que el Señor te dé exactamente lo que estás pidiendo. Y básicamente le ofrece, mira, si realmente quieres dedicar tu bebé, tu hijo al Señor, yo lo voy a criar. Básicamente, eso es exactamente lo que pasó. Dios le dio la petición de su corazón y así dio a luz a un hijo, lo llamó Samuel, suena familiar. lo llamó Samuel y cumplió su pacto. O sea, ya después de que, creo que, la Biblia no dice a qué edad exactamente, pero o sea, ya eran quizás unos 4 o 5 años, lo llevó nuevamente al tabernáculo y seguramente que le explicó, este es el lugar donde yo oré por ti, justamente, para que yo pudiera tenerte a ti. Entonces ahora tú vas a servir a Dios. Entonces Elí también lo tuvo como un hijo espiritual, él lo crió como un sacerdote. Ahora Dios tuvo su propio llamado sobre Samuel. Samuel es único en la Biblia porque él es una de las únicas personas que fue dos cosas a la vez. En la Biblia tenemos sacerdotes como Aarón y los hijos de Aarón, y tenemos a profetas como Elías, por ejemplo, muy conocido, ¿no? Pero Samuel era muy único por el hecho de que él fue dedicado al Señor desde que antes de que nació. Él fue sacerdote porque él se crió bajo Elí, el sumo sacerdote, pero también Dios le dio un don profético. Él fue profeta de Dios. No fue el primer profeta necesariamente, pero para los que no saben la historia, él termina siendo el profeta que unge a los primeros reyes de Israel. Primero al rey Saúl, y después de que Saúl se rebela contra Dios, el famoso rey David. O sea, el último que hace Samuel antes de que él muere es ungir al rey David. Para los que no sabían la historia, les doy estos hechos. Entonces, tenemos este ejemplo de cuando alguien, en este caso no fue el papá y mamá, esto fue solo la mamá, fue Ana, que dedicó su hijo al Señor, y no fue un bautismo ni nada así, era simplemente el deseo de su corazón, es de que, mira, Dios me está dando un regalo, algo tan precioso. Entonces yo también quiero que este hijo, o sea, como si Dios me ha dado algo a mí, yo también quiero dar algo a Dios.
¿Y qué es más importante para Dios que el corazón del ser humano? Entonces ella dijo, yo voy a asegurar de que todos los días de su vida, esas son las palabras que ella usa en 1 Samuel capítulo 1, todos los días de su vida, él va a servir al Señor. Y se cumplió, aún después de que Ana murió, Samuel siguió toda su vida. No hay ningún ejemplo de que Samuel se rebeló contra Dios ni nada así. Hasta el día que él murió, sirvió al Señor y Dios lo usó para ungir los primeros reyes de Israel. Y también es como un efecto dominó. ¿Quién se acuerda quién eventualmente vino a través del linaje del rey David? Jesús. O sea, como te digo, es un domino effect. O sea, todo eso empezó con la oración de una madre. No sé si alguna vez han empezado a pensar en eso, ¿no? Bien cool. Entonces, ahora vamos al Nuevo Testamento. Como les dije, esto va a ser una prédica muy sencilla, pero creo que ahora es muy importante ver algo. Vemos como en el Antiguo Testamento era posible, si tú eras papá o mamá, tú podías dedicar no solamente a ti mismo, sino tus hijos al Señor. Ahora, nosotros no tenemos tabernáculo ni templo de Salomón. La iglesia cristiana es el templo. O sea, ahora Dios no solamente habita en un edificio. Nada malo con tener edificios. Simplemente el propósito de Dios es que el Espíritu Santo ahora habite en los corazones de los seres humanos. Cada persona, cada miembro del cuerpo de Cristo es el templo. Porque se acuerdan de que el tabernáculo y el templo era el único lugar en esa época donde realmente podías tener comunión con Dios. Solamente en lo que en la época de Samuel era Shechem, en el norte de Israel, y en el templo que quedaba en Jerusalén. Pero después de Cristo vino el Espíritu Santo sobre toda la iglesia, por todas partes de lo que en esa época era el Imperio Romano. Y ahora el cristianismo literalmente ha llegado hasta los fines del mundo. En cada país hay gente que ahora creen en Jesús. Entonces el templo de Dios se ha expandido, por decir. Ahora no existe en un edificio, sino en personas. Con tal que haya una sola persona en la selva de Brasil, en un tribu aislado que ni siquiera sabemos el nombre, ahí está la presencia de Dios. Así de simple. Entonces voy a leerles a Efesios capítulo 5, bueno, 5 y 6. Eso es algo que también tengo que aclararlo. Nosotros el día de hoy tenemos Biblias que tienen capítulo y versículo, como Juan 3:16, por ejemplo, ¿no? Para los que no sabían, los capítulos y versículos no existían hasta el siglo XII. Fueron puestos ahí con el propósito. ¿Quién está agradecido que ahora es un poco más fácil leer la Biblia por eso, no? Era para que la gente podía seguir más fácilmente las historias. Incluso en la mayoría de sus Biblias quizás hasta tienen títulos, ¿no? Por ejemplo, acá el título que yo tengo para Efesios capítulo 5 es El andar de los hijos de Dios. O sea, te da lo que es el tema de ese capítulo, ¿no? O al menos de esa parte de un capítulo. En la Biblia original, escrito en hebreo y en griego, no existía ni capítulo, ni versículo, ni título, ni todo. Estaba todo así, como un libro. Así, eso. Entonces, para mucha gente era muy difícil encontrar cosas. Entonces, por eso también hay muchas veces que leemos versículos o pasajes sin el contexto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este versículo? Esto es de lo que ahora nosotros conocemos como Efesios 6. ¿De acuerdo? Cuando Pablo escribió esto, no existía capítulo 6. Simplemente estaba escribiendo: Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos han escuchado eso? Amén. La palabra de Dios, ¿no? Y después el versículo 4, que seamos sinceros, la mayoría ignoran. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, si le preguntas a la mayoría de cristianos, incluso pastores, ¿para qué Pablo dijo esto? Dirían, bueno, porque justo ahí dice, porque esto es justo, porque tiene que ver con los 10 mandamientos. ¿Quién se acuerda de los 10 mandamientos? Amén. ¿Cuál es ese mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre? Entonces, la razón es que simplemente Pablo, siendo judío, que él conocía la ley de Dios, estaba aplicando la ley de Dios del Antiguo Testamento, ahora para la iglesia cristiana. Ahora, ¿eso es cierto? Sí, sí es cierto. Pero como les dije, hay un poco de contexto que se hace falta por el hecho de que se ha dividido la Biblia en capítulos y versículos.
Pablo realmente, el 6 y el 5 realmente deberían estar juntos. No sé quién decidió poner el 6 aquí, pero bueno, ya fue, ¿no? Vamos a leer ahora un capítulo antes, no sé si tienen que quizás volver a la página, capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver el contexto de por qué exactamente Pablo está diciendo esto. Sean pues, está hablando a toda la iglesia cristiana, todos los cristianos, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. 2. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y ustedes pueden seguir leyendo todo eso. Esto es mucha carne espiritual, ¿no? Pero o sea, todo el punto de lo que está hablando Pablo es, él quiere que nosotros seamos imitadores de Cristo. Ahora, eso es algo que normalmente nosotros aplicamos a la gente que son maduras, por decirlo, o sea, adultos. O sea, es posible de que un padre y una madre pueden ser un ejemplo de Jesús, pero ¿cuántos de ustedes han pensado que quizás también los hijos tienen una responsabilidad en imitar a Jesús? Muchas iglesias no piensan en eso, o es que solamente para el papá y mamá. El padre y la madre tienen una responsabilidad enorme, esto estoy completamente de acuerdo. Pero básicamente, ahora bajo ese contexto, ahora tiene un poco más sentido lo que está diciendo Pablo acá, cuando él dice, hijos obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo, es un mandato de Dios. Pero ¿cuál es la razón principal bajo el contexto? Hijos, imitan a Cristo en esto. Imiten a Cristo en esto. O sea, un niño quizás no tiene muchas responsabilidades, no tiene mucho conocimiento, todavía está en el proceso de aprender, por eso existen los colegios, por ejemplo. Pero ¿cómo puede un hijo en el hogar imitar a Cristo? Con the capabilities, o sea, con las habilidades que sí tiene, incluso a los 5, 6, 7 años, a través de obedecer a sus padres en el Señor. Nos dice Pablo en Filipenses capítulo 2 de que Cristo, Jesús, Él fue obediente hasta la muerte en una cruz. O sea, obviamente los hijos no tienen que morir en la cruz. Está diciendo de que así como Cristo, siendo el Hijo de Dios, Él fue obediente al Padre. ¿Te acuerdas de aquel jardín de Getsemaní? Él oró diciendo, si es posible que esta copa, o sea, el sufrimiento, si me puede pasar, que se haga, pero que no se haga mi voluntad, sino tuya, hablando al Padre. Entonces, así como Cristo obedeció a su Padre en el cielo, los hijos también tienen una responsabilidad, imitar a Jesús en obedecer a sus padres. Entonces ahora el versículo 4, y ustedes padres, ¿cómo pueden ustedes entonces imitar a Cristo? 6:4. Ya, 6:4. Entonces, ustedes padres, yo podría añadir, ustedes padres, imiten a Cristo en esto, imiten a Dios en esto. No provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces el propósito no es solamente para que haya orden en el hogar, eso es parte. No es solamente porque fue un mandato de Dios en el Antiguo Testamento, eso es parte. Pero la razón principal es porque en el hogar los padres y los hijos juntos tienen una responsabilidad de imitar a Cristo, imitar a Dios. Esto es algo que yo también he predicado en la iglesia canadiense. El discipulado, o sea, la instrucción en los caminos del Señor empieza en la casa. Hay demasiados padres que yo he observado. Yo tengo 27 años ahorita, estoy a punto de cumplir 28 en unas semanas. Pero en todos esos 2 años yo he observado una y otra vez de que demasiados padres ponen todo ese peso, o sea, toda esa responsabilidad, lo cual Pablo está diciendo que pertenece a cada padre y a cada hijo, todo lo tiran hacia el pastor o el líder espiritual que tengan en las iglesias. Ahora, ¿el pastor está ahí para apoyar y para nutrirlos espiritualmente? Claro que sí. Pero yo he notado, hay demasiados padres que permiten que el pastor sea la primera persona que les enseña a sus hijos sobre Jesús. Nunca escuchan el evangelio en la casa porque dicen, bueno, los voy a traer a la iglesia y ahí recién el pastor les va a predicar el evangelio. Ahora, ¿sucede? ¿Hay hijos que escuchan el evangelio en la iglesia y vienen a servir a Jesús? Claro que sí. Yo lo he visto, yo estoy, literalmente es mi chamba, ahora como decimos en peruano. Pero
Lo que Dios realmente nos está diciendo acá es de que no toda la responsabilidad debe estar sobre los hombres del pastor. El discipulado, o sea, el evangelismo debería empezar en el hogar. Mira, yo ni siquiera tengo enamorada ni nada, pero imagínate algún día Dios me da una esposa y yo tengo hijos. Yo voy a asegurar, no solamente por el hecho que soy pastor, sino por el hecho de que soy un hombre cristiano, yo voy a asegurar de que yo voy a ser el primer evangelista para mis hijos. La primera vez que mis hijos van a tomar la Santa Cena, o sea, después de que se bauticen obviamente, va a ser conmigo, no con el pastor de iglesia tal. Yo quiero, incluso yo tengo el deseo, si Dios algún día me da hijos, yo mismo quiero bautizar a mis propios hijos. Ahora, no todos han tenido esa oportunidad. Hay muchas personas que hemos tenido en la iglesia, sea en Perú, acá en Canadá, que vinieron a Cristo después de tener sus hijos. Y está bien. Pero estoy hablando especialmente para la gente que están viendo esta transmisión acá en Facebook Live. Muchos de ustedes son jóvenes y recién están entrando a esta edad, a la edad mía. Están ya pensando en algún día me voy a casar, algún día voy a tener hijos. Esto es para ustedes. El deseo que yo tengo para esos padres nuevos es de que, y lo que ustedes también deberían sentir en sus corazones, es de que ustedes deberían ser el primer pastor de sus hijos. Los hijos deberían primero aprender sobre Jesús en el hogar. Primero deberían... a mí me encantaría ver más padres bautizando a sus hijos. Hay un pastor argentino, se llama Andrés Bisoni, lo hemos visto unas veces. Hay un video donde él mismo bautiza a su hijo. ¿Se llama Elías? Sí, su hijo se llama Elías. Me encantó ver eso. Porque después, ¿sabes por qué estoy diciendo que esto es tan importante? Porque yo he observado una y otra vez en la iglesia canadiense y en la iglesia hispana, no es algo cultural, es general, que los padres vienen con lágrimas en sus ojos ante el pastor y dicen, pastor, ore por mí, por favor. Y eso, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Es que no sabes. Es que mi hijo o mi hija, lo que sea, de tal edad, ya no quiere nada que ver con Dios, siempre está en su parada, siempre está festejando, está emborrachándose, y no quiere nada que ver con Dios, ya no lee la Biblia, ya se está volviendo ateo o atea. Y es doloroso ver eso, muy doloroso. Pero si el discipulado empieza en el hogar, la apostasía también empieza en el hogar. Cuando yo dije esto en la otra iglesia, algunos se ofendieron, pero la verdad. Entonces, no es para decir, oh padre, tú fallaste. Aún si fallaste. La palabra dice, 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Pero podemos prevenir eso. En vez de que a la apostasía empiece en la casa, ¿qué tal si la instrucción en el Señor, acá como dice, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor? Proverbios 22:6 es algo muy importante que yo quiero que ustedes memoricen. Les voy a leer acá. Seguro que algunos de ustedes han leído este versículo antes. Mira, Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño o niña en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo o vieja, no se apartará de él. Amén. Amén. Hermanos, todavía está alejando la bebé, entonces voy a llamar un poquito más. Vayan conmigo a Salmo 127, por favor. Esto es un salmo muy, muy cortito, solo de 5 versículos. Pero mira, el versículo 1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, o los obradores, dice otra traducción. Y el 3 dice algo muy interesante. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. 4. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurados, el 5. Bienaventurado el hombre o mujer, mamá y papá, que de ellos llena su ajaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Ahora, hay un contexto histórico de esto, obviamente, como se pueden dar cuenta, pero ahora relacionado con lo que acabamos de leer, lo que dijo Pablo en el libro de Efesios. Metafóricamente está diciendo que los hijos son como flechas, o sea, son un arma de guerra. Pero guerra contra qué, o contra quién exactamente.
Nosotros no tenemos como enemigos los filisteos, así como en la época del rey David. Nosotros tenemos un enemigo mucho peor. Porque no solamente quiere tomar tu tierra, tu casa, tu dinero, quiere tomar tu alma. Lo que es más preciado para Dios, el enemigo lo quiere robar. Eso todo el plan del enemigo. Como él no puede tocar directamente a Dios, él quiere robar, quiere tocar lo que es más precioso para Dios. La creación más preciosa para Dios es el ser humano. Almas. Entonces, son los hijos, o sea, si los críes bien, si los críes en los caminos del Señor, ¿qué son? Son armas contra el enemigo. Me acuerdo, yo conocí a una persona que tenía 5 hijos y de broma le dijo, tienes tu propio equipo de básquet. Unos 6 más y ya tienes tu alineación para el fútbol. Necesitas 11, ¿no? A ver quién va a ser el arquero, ¿no? Pero fuera de broma, espiritualmente hablando, sea que tengas un solo hijo o tengas 10, el propósito del hogar cristiano es no solamente evangelizar, no solamente criarlos en los caminos del Señor, eso es parte de eso, pero la meta es para que ellos puedan ser parte del ejército de Dios, ser parte del reino de Dios que va a traer su reino acá en la tierra así como en el cielo. Y eso es el propósito mayor del hogar cristiano y por qué Dios pone tanto énfasis en eso, en el Antiguo y ahora para nosotros que vivimos en la época del Nuevo Testamento. ¿Están listos? Sí, sí. Acérquense, por favor. Sí, sí, sí. Sí, pónganse acá. Porque te pueden acá frente del baño. Entonces, a todos ustedes les presento Isabela. Allá en Perú seguro que están diciendo, ¡hola Isabelita! Está hermosa. Y mira, yo saqué esto de un sitio web cristiano para la gente que tiene una guía. Estos son 5 preguntas y cada pregunta está basada en un versículo de la Biblia. Porque algo para aclarar algo, esto no es como un bautizo que según la iglesia tradicional que le salva a tu hijo del infierno y que si no se bautiza se va a ir al limbo, todo eso. La dedicación tiene básicamente 2 partes. Realmente es más para los padres que para el bebé. O sea, es más un acuerdo de los padres de que van a instruir su hijo, en este caso su hija, en los caminos del Señor. Y nosotros también como iglesia estamos diciendo que también nosotros nos vamos a apoyar. Somos testigos. Somos testigos y también estamos dedicándonos a decir, ¿sabes qué? Ustedes obviamente la responsabilidad mayor, como acabo de leer, pertenece a los padres, pero yo como pastor estoy ahí para apoyarlos. Así como van a meter sus goles, les doy la asistencia, por decir. Siempre hablo de términos futbolísticos. Entonces la primera pregunta es, ¿reconocen hoy a su hija, en este caso Isabela, como un regalo de Dios y dan gracias de corazón por la bendición de Dios? Amén. Dedican ahora a su hija al Señor y que se la dio, renunciando a todos los derechos mundanos sobre su vida con la esperanza de que pertenezca enteramente a Dios. Amén. Se comprometen como padres a que, con la ayuda de Dios, con la ayuda paternal de Dios, la criarán en la disciplina e instrucción del Señor, haciendo todo esfuerzo razonable, con paciencia y amor, para edificar la palabra de Dios, el carácter de Cristo y el gozo del Señor en su vida. Amén. Me gusta mucho esto. Prometen proveer a través de la bendición de Dios para sus necesidades físicas, emocionales, intelectuales y espirituales, buscando en tu propio Padre Celestial la sabiduría, el amor y la fuerza para servirla. Amén. Y la última pregunta. Prometen con la ayuda de Dios hacer de su oración habitual que por la gracia de Dios ella llegue cuando sea mayor a confiar únicamente en Jesucristo para el perdón de sus pecados y para el cumplimiento de todas las promesas que Dios le hizo, incluso la vida eterna, y en esta fe seguir a Jesús como Señor y obedecer sus enseñanzas. Amén. Entonces, obviamente todos sabemos de que un bebé no tiene la habilidad, o sea, intelectual de saber 1 más 1 ni nada así,
Pero igual, la Biblia nos dice que el alma del ser humano es eterno. O sea, físicamente su cerebro todavía no tiene la capacidad para entender conceptos como matemáticas o cosas así, pero su alma sí puede escuchar. Cuando un padre rechaza a un bebé, aún desde el vientre, la bebé no lo escucha, pero el alma puede sentir. ¿Cuántos de ustedes han conocido gente que vive una vida de rechazo? Y más adelante, yo he escuchado historias así, que toda su vida vive con amargura, resentimiento. ¿Y por qué está así? Y pues mi papá tiene una historia que después habló a los padres. ¿Qué pasó? Y confesaron de que cuando la mujer estaba embarazada con ese bebé, el padre dijo, no tenemos tiempo para eso. Ouch. Y el bebé, aunque no estaba en el vientre todavía, ni siquiera podía escuchar nada, pero el alma de ese bebé fue afectado por el resto de su vida. Entonces, si es posible maldecir a un bebé y que eso afecta a su alma, es posible bendecir a una bebé. Es posible que yo pueda bendecirla, aunque quizás no se acuerda de este momento. Su alma se acordará de este momento. ¿Puedes acercarte, por favor? Puedes seguir teniéndola en tus manos. Isabelita, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. Te queremos, Isabelita. Y nosotros también como iglesia y yo también como pastor, les prometo de corazón, frente a todo el mundo y hasta frente de Facebook, de que en cualquier momento que necesitan apoyo, consejo, oración, cualquier cosa, para también alimentar su alma, voy a estar ahí por ustedes y por ellos. Los quiero mucho. Gloria a Dios. Entonces les bendigo, iglesia. También que el Señor les bendiga a todos ustedes. Y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.